Hola a todos. Voy a realizar este video para solucionar algunos ejercicios que permitirán pues estudiar para el examen. Entonces, vamos a iniciar. Voy a solucionar el taller que ya hemos realizado, donde podemos encontrar algunas preguntas estilo prueba saber, como la vemos acá, y también otras preguntas, otros ejercicios relacionados con las medidas de tendencia central y las tablas de frecuencia que estamos viendo. Entonces, bueno, comenzamos con el punto número uno, del taller, el cual dice, una gráfica muestra las ganancias de una empresa dedicada a la comercialización del petróleo durante un año. Entonces, allí tenemos la gráfica. Tenemos la gráfica, siempre una gráfica en estadística y generalmente en el plano cartesiano una gráfica tendrá dos variables relacionadas. En este caso, pues corresponde a los dos ejes. El eje horizontal, pues corresponde a los meses, desde enero hasta diciembre, y el eje vertical corresponde a las ganancias en millones. Entonces, por ejemplo, en enero, las ganancias fueron de 400 millones, 400 millones aproximadamente. Por ejemplo, en mayo, pues supera los 500 millones, etcétera. Y ahí aparece por mes las ganancias. Muy bien. El contador, para analizar la variabilidad de la empresa, compara los tres cuatrimestres del año: enero a abril, desde mayo a agosto, desde septiembre a diciembre. Los analiza por separado y establece el rango estadístico. Entonces notemos aquí algo supremamente importante, nos hablan del rango estadístico, porque ahora vamos a establecer, pues vamos a delimitar bien qué es eso, porque nos permitirá resolver la pregunta. Entonces, establece el rango estadístico, que es la diferencia, y aquí nos definen. Entonces es importante, nos definen qué es el rango estadístico, la diferencia entre el mayor y menor valor del grupo de datos. El menor rango estadístico se dio en el cuatrimestre de septiembre-diciembre. ¿Por qué? Y ahí nos dan entonces las opciones. Entonces, bueno, nos dicen que hacen una afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Nos dicen que el menor rango estadístico, o sea, el más pequeñito de los rangos estadísticos de los cuatrimestres, desde enero a abril, desde mayo a agosto y desde septiembre a diciembre. El más pequeñito rango estadístico se dio en el cuatrimestre desde septiembre a diciembre. Nos están diciendo que se dio digamos, en ese cuatrimestre. O sea, nos están afirmando y ahorita nos están preguntando por qué se dio eso. Entonces, la opción A, la suma de las ganancias de estos 4 meses es menor que la suma de las ganancias anteriores. La B, se obtuvieron ganancias similares en los 4 meses. La C, las ganancias mensuales de este cuatrimestre fueron menores que las de agosto, y el D, se registraron las mayores ganancias en estos 4 meses. Entonces, bueno, una técnica muy útil es comenzar a descartar. Podemos descartar de forma directa la C, porque nos dicen que las ganancias mensuales en este cuatrimestre fueron menores que las de agosto. Y pues si nos damos cuenta, las ganancias de este cuatrimestre, que corresponde desde septiembre, que está aquí aproximadamente hasta diciembre, sería este pedacito, pues no son menores, son mayores que todas. Entonces la C queda descartada. Nos quedan las demás. Entonces notemos que aquí nos están diciendo, nos están haciendo la afirmación con respecto al rango estadístico. Y el rango estadístico se calcula tomando el mayor valor y el menor valor, la diferencia entre esos dos. Entonces, si notamos el mayor valor en este cuatrimestre sería este puntico aproximadamente que estoy poniendo acá, y el menor valor podríamos considerarlo este. Realmente casi todos son muy similares. Entonces voy a suponer ahí aproximadamente que el mayor valor en este caso está por encima de 700. Yo voy a decir que, bueno, son 710, suponiendo una aproximación. Y el menor valor está sobre la línea, es decir, está sobre 700. Pues al mayor yo le resto el menor, y el menor sería pues 700. Así es como se calcula el rango estadístico. Esto me daría 10. ¿Listo? Esto me daría 10. Si yo calculo los rangos estadísticos en los demás, por ejemplo, desde enero hasta abril, si yo calculo, pues tomaría el mayor valor, que es este, y le restaría el menor valor, y eso me da pues un resultado. Para el otro cuatrimestre, pues tomaría, por ejemplo, agosto, el mayor valor sería este punto, que es más alto, y el menor sería este. Hago la resta y pues me da un valor como resultado.
Ahora, nos están preguntando por qué en este caso fue más pequeñito el rango estadístico. Claro, si nosotros tomamos números que son muy similares, ¿cierto? Y tomo el mayor de ellos y le resto el menor, pero son números similares, pues el resultado va a ser muy pequeñito. Es decir, cuando el rango estadístico, cuando los valores puntuales son similares entre sí, el rango estadístico va a ser muy pequeñito, porque ¿qué es el rango? No es más que la diferencia entre el menor valor y el mayor valor o al revés, entre el mayor valor y el menor valor, la diferencia, la distancia que hay entre esos dos puntos. Por lo tanto, si los valores son muy similares, pues la distancia o la diferencia va a ser pequeñita. Entonces, si analizamos de esa forma, pues nos daríamos cuenta que en ese cuatrimestre se obtuvieron ganancias similares. ¿Qué quiere decir similares? Pues sí, muy similares. Están sobre 700, un poquito por encima de 700, pero muy cerquita a 700. Entonces la diferencia entre estos valores pues va a ser muy pequeñita por ser valores similares. Por lo tanto, la opción correcta es la B. En la A, pues nos dice que la suma de las ganancias de estos 4 meses es menor que la suma de las ganancias de los meses anteriores. No tiene nada que ver porque aquí nos dicen cómo se calcula el rango estadístico, como la diferencia, no como la suma. Y pues la D, se registraron las mayores ganancias en estos 4 meses, sí, pero eso no tiene nada que ver con el rango estadístico. Sí es cierto que se registraron las mayores ganancias en estos 4 meses, pero no tiene nada que ver con la definición de rango estadístico ya definida. Por lo tanto, la opción correcta es la B para esta pregunta. Pregunta número 2. De acuerdo con los datos suministrados por 35 estudiantes de grado 11 de un establecimiento educativo, se registró en una tabla el número de interesados por cada programa académico en las 4 universidades. Entonces tenemos aquí la tabla que hace un cruce de algunas variables. Bueno, de dos variables particularmente. El programa académico, que para la tabla solamente tenemos ingeniería mecánica, administración de empresas, derecho y diseño gráfico. Y la otra variable que corresponde a la universidad, que son cuatro: universidad número uno, número dos, número tres y número cuatro. Entonces, por ejemplo, para la universidad número dos hay tres estudiantes que están interesados por administración de empresas, pero en la universidad número dos. Por ejemplo, en la universidad número cuatro hay dos estudiantes, aquí dos estudiantes que están interesados por diseño gráfico, pero en esa universidad, en la universidad número 4. Ahí está la información. Ahora, para saber cuál es la universidad con mayor número de estudiantes interesados, se realiza el siguiente procedimiento. Paso uno: hallar la cantidad total de los estudiantes interesados en cada universidad. Paso 2: ordenar los valores del paso uno de mayor a menor. Entonces, miren, sabemos que esta es la universidad número uno y hacia abajo pues están las cuatro carreras y los interesados por carrera en cada universidad. Entonces, si yo quiero saber cuántos estudiantes están interesados en estudiar en la universidad número uno, pues yo sumo 5 más uno más 3 más 4 para saber cuántos estudiantes están interesados en estudiar en esta universidad. Lo mismo para el 2, lo mismo para el 3, lo mismo para el 4. Ahora nos dicen, de acuerdo con esto, ¿es suficiente la información de la tabla para realizar el procedimiento anterior? Pues ya lo hemos mencionado que sí. Si yo quiero saber cuántos estudiantes están interesados en estudiar en la universidad número uno, pues simplemente sumo la columna. La universidad número dos, sumo la columna, la tres, sumo la columna, etcétera. Para cada universidad, simplemente al sumar la columna puedo obtener el número de estudiantes interesados en esa universidad. Por lo tanto, las opciones válidas serían las dos que tienen la afirmación, que tienen sí. O sea, porque sí se puede. Ahora, ¿cuál de las dos es? Pues le vamos a ver cuál de las dos. Sí, porque los estudiantes se interesaron en al menos tres de las carreras de cada universidad, y la otra sí, porque la tabla permite sumar los valores por columna para hallar la cantidad del paso uno. Notemos que fue lo que mencionamos hace un momento. Si yo sumo las columnas, pues obtengo el número de estudiantes por universidad. Por lo tanto, opción correcta, la C. Siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta nos presenta en un gráfico. El gráfico allí es un diagrama de, un diagrama de barras, ¿cierto? Y entonces en este diagrama de barras aparece, bueno, en un contexto. La gráfica muestra la cantidad de productos vendidos en una tienda escolar en julio y agosto. Entonces aparecen los 2 meses. Julio, color azul; agosto, color naranja. Aparecen aquí los productos: empanadas, gaseosas, sándwich y jugos naturales.
Entonces, por ejemplo, en julio se vendieron 150 unidades de empanadas y pues en agosto se vendió un poquito más, un poquito más. Gaseosas, por ejemplo, se vendió un poquito más de 200 gaseosas en julio y en agosto un poquito más de lo que se vendió en julio. Entonces allí está pues el diagrama de barras. Ahora, la tabla que muestra la cantidad de la misma información de la gráfica es una de estas cuatro. Y pues analicemos, simplemente es contar y establecer la relación. Notemos que aquí de forma vertical en las columnas tenemos julio y agosto, los 2 meses, y en todas tenemos lo mismo. Y la otra variable pues serían las empanadas, gaseosas, sándwich y jugos naturales que corresponde al tipo de producto vendido. Entonces, mire, comencemos a analizar. Entonces, las empanadas. En agosto, 150. Agosto, azul, 150. Bien. Y en julio, perdón, en julio, 150, lo que está acá. Y en agosto, pues un poquito más allá de 150 y menor a 200. Pues sí, aproximadamente podría ser 175. No hay valores exactos, pero al calcular parece que corresponde las empanadas vendidas en julio y en agosto. Bien, vamos bien por acá. Ahora, las gaseosas. Gaseosas nos dicen que son 225 gaseosas en julio y 240 gaseosas en agosto. 225 en julio aproximadamente y en agosto 240. Pues mire, está menor a 250, parece que es 240. Esto también tiene una relación, digamos, por lo menos visual, que corresponde a los valores. Vamos ahora con los sándwiches. Los sándwiches. Sándwich en julio son 300. Bien, julio 300. Y en agosto 125. Está por debajo de 150 y por encima de 100. 125 podríamos decir que también corresponde. Vamos a ver si los jugos naturales corresponde pues al diagrama de barras. Entonces, en julio 75, claro, está por debajo de 100, aproximadamente en la mitad entre 50 y 100, que vendría siendo 75. Y en agosto los jugos naturales corresponde a 150 exactamente. Opción correcta, la A. Si nosotros analizamos los demás, no corresponde. Por ejemplo, analicemos la B. La B, pues la primera columna es bien, pero la otra en gaseosas, mire que dice que julio corresponde a 250, las gaseosas. Gaseosas julio, 240. 240 en julio y no están 240 en julio, sino que en agosto. Y pues el otro es 225, es decir, invierte los valores, pues no corresponde porque se vendió más en agosto que en julio. Y así sucesivamente para cada una de las tablas podemos darnos cuenta que no corresponde exactamente a los valores mostrados aquí en la gráfica. La única que sí corresponde es la A, que es la respuesta correcta. Muy bien, la otra pregunta que queremos resolver y queremos analizar muy bien porque el cálculo de las medidas de tendencia central y ordenar datos en tablas estadísticas, pues permitirá trabajar muy bien con datos. Tenemos aquí un conjunto de datos. Tenemos 50 datos, que son valores numéricos. Y el problema nos dice, construye la tabla de frecuencia con 5 intervalos del siguiente conjunto de datos. Entonces, bueno, de entrada, si nosotros contamos, nos damos cuenta que son 50 datos. Listo, tenemos los 50 datos. Ahora yo voy a realizar una tabla de frecuencia, pero notemos que nos dicen que son 5 intervalos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber, para establecer ahora sí el rango estadístico, como lo calculamos en el ejercicio, digamos, anterior, uno de los primeros? Vamos a establecer el rango estadístico porque yo quiero saber entre qué valores varían cada uno de los datos puntuales que aparece allí en la información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es analizar cuál es el mayor valor. Si nosotros tomamos aquí el mayor valor que yo puedo encontrar por acá es el 25. Si no estoy mal, es el 25. Entonces tomo el mayor valor que es 25. Y le resto el menor valor. El menor valor que yo puedo encontrar es 1, no hay 0, entonces es 1. ¿Listo? Pues si yo tomo 25 menos 1, esto da 24. ¿Listo? 24. 24 valores. 24 valores. De estos 24 valores yo los voy a ordenar en la tabla de frecuencia con los 5 intervalos. Entonces, mire, si yo tomo 24 y lo divido en los 5 intervalos que me pide el problema, pues al hacer la división, esto me va a dar 4, algo. Pues hagamos la división. 5 por 4, 5 por 4, 20, a 24, 4.
¿Puedo seguir dividiendo? Sí, claro, aquí agrego una coma y agrego un cero. El 5 en el 40 da 8. 5 por 8, 40, 40, 0. Aproximadamente cada intervalo tendrá una distancia de 4,8. Pues no tomemos valores decimales porque es mucho más complicado, tomemos valores enteros. Pues miren, si yo, por ejemplo, acomodo los valores de mi tabla de 5 unidades, es decir, de 5 en 5, que cada intervalo tenga 5 unidades, pues correspondería a los 5 intervalos, por ejemplo. El primer intervalo que aquí he establecido es de 1 a 5, el otro de 5 a 10, el otro de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. Es una forma de establecer los intervalos. Otra forma es, por ejemplo, de 1 a 6, de 6 a 11, de 11 a 17, 16, etcétera. Podemos establecer también los intervalos. Si nos damos cuenta, la distancia entre cada uno de ellos, bueno, a excepción del primero, son 5 unidades. Y algo que debemos tener en cuenta y debemos tener muy claro es que cuando nosotros agrupamos la información en intervalos, nosotros debemos tener en cuenta que usamos corchete y paréntesis. Corchete es cuando nosotros tomamos el punto específico y paréntesis cuando no lo tomamos. Si nos damos cuenta, aquí está el 5 y aquí también está el 5, pero yo aquí tengo paréntesis para indicar que no voy a tomar ese sino el anterior. Como son números enteros, pues tomaría el 1, el 2, el 3 y el 4. Porque el 5 lo tomo en este intervalo. Aquí estaría tomando 5, 6, 7, 8 y 9. En el siguiente, pues sería 10, 11, 12, 13 y 14. En el siguiente sería 15, 16, 17, 18 y 19, etcétera. Son los valores que yo estaría tomando. Si nos damos cuenta, bueno, los valores que sí puedo tomar en ese serían 4, porque sería 1, 2, 3 y 4, porque el quinto no lo tomo. Para no complicarme, y para no tener problemas digamos, el cálculo posterior de las medidas de tendencia central, yo voy a hacer aquí un ajuste y aquí voy a comenzar desde cero, para indicar que voy a tomar 0, 1, 2, 3 y 4, o sea, 5 valores. Aquí voy a tomar 5, 6, 7, 8 y 9, también 5 valores, etcétera, para cada uno de ellos. Este ajuste que hice acá no es estrictamente necesario. Lo hice para que los intervalos quedaran, digamos, simétricos. Pero si yo aquí pongo uno, realmente no se va a afectar nada. No se va a afectar nada en cuanto al resultado de la tabla de frecuencia. Solo que para que los intervalos queden simétricos, pues podemos hacer así ese ajuste. Y notemos que aquí al poner cero, pues no afecta en nada porque igual, de la misma forma, yo aquí no encuentro ningún cero, es decir, aquí la frecuencia va a ser la misma si pongo el 1 o pongo el 0. Entonces comenzamos a contar. Números entre 0 y 5. ¿Qué valores estaría tomando? Pues el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Recordemos que el 5 no lo tomamos. Entonces uno comienza a contar. Entonces 1 por acá, voy a tacharlos. Sería del 1 al 4 porque no hay 0. Entonces acá 4, el 5 no lo tomo porque lo tomo en el siguiente intervalo. Por aquí no hay nada, por aquí está el 2. Por aquí está el 4, el 1 y creo que ya son todos. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. O sea que la frecuencia para el primer intervalo son 5. Voy a hacer la frecuencia para el segundo intervalo. El segundo intervalo es de 5 a 10, o sea, tomo el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 porque el 10 está abierto, no lo tomo. Entonces, del 5 al 9, comenzamos. Aquí está el otro. Cuento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por acá, 9, 10. Vamos a ver si hay otro. Recordemos que 5, 6, 7, 8 y 9. No hay más, o sea que aquí estaría el número 10. Lo mismo hago para los demás intervalos, para el intervalo de 10 a 15, de 15 a 20 y de 20 a 25. Los contamos. Entonces los valores, al hacer ese conteo, pues los valores que dará la frecuencia sería 16, el siguiente. En el intervalo de 15 a 20 sería 6 y de 20 a 25 sería 13. Tenemos allí ya esa información. Ya hemos contado, hemos hecho un conteo de los datos y los hemos agrupado aquí en intervalos. Lo siguiente que vamos a realizar es el cálculo de las medidas de tendencia central, es decir, media, mediana y moda. Entonces voy a llenar estos valores, estas casillas, estas columnas,
y ya realizamos el cálculo de esas medidas de tendencia central. Tengo aquí la frecuencia FI minúscula y acá tengo FI mayúscula. Esta se llama frecuencia absoluta, la minúscula, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Entonces, para calcular para hacer el cálculo de la frecuencia absoluta, pues uno simplemente cuenta. En ocasiones nos dan esta columna completa. En este caso nos dieron los datos para contar. Para calcular la acumulada, lo que se hace es lo siguiente, como su nombre lo indica, es acumulada. Comenzamos a acumular los datos de la frecuencia absoluta, de la F minúscula. Entonces, lo primero que ponemos aquí es el 5. El 5, la primera casilla, simplemente queda igual. Y comenzamos a sumar 5 más 10, 15. 15 más 16, eso da 31. 31 más 6, eso da 37. Y 37 más 3, esto da 50. Recordemos que en un principio dijimos que eran 50 datos. 50 datos. Esto debe corresponder a el total. ¿Cómo se calcula el total? Pues el total de la frecuencia absoluta. En este caso es esta. Si yo sumo 5 más 10 más 16 más 6 más 13, me va a dar 50 y corresponde al último valor de la frecuencia acumulada. Muy bien. Ahora vamos a calcular el XY. El XY, como les mencioné en su momento, corresponde a la marca de clase. Notemos que yo acá tengo un intervalo y en el intervalo pues tengo muchos valores. Yo no puedo trabajar con esos valores. Si estos valores fueran decimales, pues en este intervalo tendría infinitos números, infinitas posibilidades. No me sirve trabajar con infinitos valores. Yo voy a tomar un representante y ese representante se llama marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? No es más que el punto medio, la mitad del intervalo. Claro, la mitad entre 0 y 5, pues yo tomo 0, le sumo 5 y lo divido en 2, eso me da 2,5. Ahora, 5 más 10, pues me da 15. La mitad de 15, 7,5. 15 más 10 me da 25. La mitad de 25, pues sería 12,5. Si nos damos cuenta que estamos sacando la mitad, el 2,5 está en la mitad entre 0 y 5. El 7,5 está en la mitad entre 5 y 10. El 12,5 está en la mitad entre 10 y 15. Y para este otro, pues sería 15 más 20 sería 35. 35 dividido en 2, eso da 17,5. Y para este otro, 20 más 25 pues da 45. Y si nosotros calculamos 45 dividido en 2, eso da 22,5. Ya ahorita vamos a ver la utilidad de este. Lo importante es entender que el XY que corresponde a la marca de clase es el representante del intervalo. No puedo tomar todos los valores, voy a tomar un representante. ¿Cuál es ese representante? Se llama marca de clase y es la mitad del intervalo, está en la mitad del intervalo. Muy bien, con esta información vamos a calcular las medidas de tendencia central. Comenzamos con la primera, voy a borrar por acá, la primera es la media, la media. Y la media generalmente se representa con una X y una barrita arriba, voy a poner acá, media, la media. X y una barrita arriba. Bueno, resulta que la media tiene una expresión cuando tenemos datos agrupados. Cuando tenemos datos sin agrupar, la media se calcula como el promedio normalito, es decir, sumamos los valores y los dividimos entre la cantidad de valores. En este caso, como tenemos datos en tablas de frecuencia, entonces yo voy a calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? Pues como la suma de XY por FI dividido en N, que N corresponde al total de datos. Entonces notemos que este símbolo llamado sigma corresponde a la suma de una multiplicación. Eso es una multiplicación. Si quiere, póngale el punto allí o el por, que corresponde a una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? XY con FI y después vamos a sumarlo. Entonces yo aquí voy a hacer una columna que se va a llamar XY por FI. Esa nueva columna es la que voy a usar para calcular la media. Y pues simplemente multiplicamos. ¿Qué multiplicamos? Pues el XY y el FI. Entonces, XY para la primera casilla, 2,5. Lo voy a multiplicar con el FI que corresponde a esa casilla, que es 5. Esto da 12,5. Hago la siguiente multiplicación. 7,5 lo voy a multiplicar con 10. Pues si hago esa multiplicación, córrelo como una vez y esto da 75. Muy bien, 75 es la siguiente casilla. Vamos con la otra. El XY para la otra
para la otra fila sería 12,5. Lo voy a multiplicar con 16 y al hacer esa multiplicación esto me da como resultado 200. Siguiente, XY 17,5 lo voy a multiplicar con 6 y eso me da 105. 105. Y para la última, que es 22,5, 22,5 lo voy a multiplicar con su respectivo FI, que corresponde a 13. 3. Esto da 292,5. Entonces, notemos que ya hemos multiplicado XY por FI. Lo que nos resta hacer es sumar, entonces sumo estos valores, entonces sumo 12,5, le voy a sumar 75, le voy a sumar 200, le voy a sumar 105, le voy a sumar 292,5. Si hago esa suma, eso me va a dar 685, 685. 685 es la suma de esos valores. Calculemos la media. ¿Cómo calculamos la media? Pues aplicando la expresión que es la suma de la multiplicación. Ya sumé la multiplicación, sí, me dio 685 y eso lo voy a dividir entre n. ¿Quién es n? El total, 50. Si yo tomo 685 y lo divido en 50, eso da como resultado 13,7. 13,7 es la media, el promedio de este conjunto de datos. Dato importante, la media no puede ser mayor a 25 y también, tampoco puede ser menor a 0. ¿Por qué? Porque mis valores varían entre 0, bueno, entre 1 y 25. ¿Listo? No hay más valores grandes a 25 ni más pequeños aún, o bueno, particularmente a 0. 13,7 está entre ese rango, entonces corresponde a la media. Así es como se calcula la media, es el mismo promedio. Vamos ahora a calcular la moda. La moda es una de las más sencillas porque nosotros vamos a tener una aproximación de la moda. La moda, su representación, su símbolo es una M con una O chiquita ahí. ¿Y cómo hacemos para calcular la moda? Bueno, nosotros vamos a tener una aproximación. La moda, como bien sabemos, es lo que más se repite en un conjunto de datos. Entonces yo voy aquí a la frecuencia absoluta y comienzo a buscar cuál es la mayor frecuencia. Ah, la mayor frecuencia, el número 16. Entonces, para tener la moda, para escribir la moda, nosotros vamos a tomar el intervalo. Esto me indica que la moda está en el intervalo entre 10 y 15. Esa es la moda. Seguramente si nosotros contamos aquí la moda, nos vamos a dar cuenta que es un número entre 10 y 15. Si digamos, calculamos la moda aquí con los datos sueltos, va a ser un número entre 10 y 15. Podría ser 12, no sé, o 13 aproximadamente. Y yo también voy a escribir, además de escribir el intervalo donde está la moda, yo voy a escribir el representante del intervalo. ¿Quién es? Ah, pues el XY, 12,5. 12,5. O sea que aproximadamente la moda es 12,5, pero para mayor seguridad la moda estará en este intervalo. Bien, vamos ahora entonces a calcular la mediana. La mediana, como ya bien sabemos, la mediana corresponde a el dato que se encuentra exactamente en la mitad en el conjunto de datos ordenados. Si yo tomo estos 50 datos y los ordeno de menor a mayor y luego comienzo a calcular la mediana, es decir, encuentro el valor, la posición de la mitad, el valor que está exactamente en la mitad, entonces tendría la mediana. Como tenemos la tabla de frecuencia, ¿cómo se calcula? Bueno, esta tiene una expresión que vamos a usarla para el cálculo de la mediana. La expresión es límite inferior más n dividido en 2 menos fi menos 1 sobre fi por a. Bueno, ¿qué es el límite inferior? El límite inferior del intervalo, ya vamos a verlo. N sobre 2 me va a indicar la posición. Como bien dije hace un momento, la mediana se encuentra en la mitad del conjunto de datos. Si yo tengo 50 datos y le saco la mitad, es decir, lo divido en 2, pues da 25. Esa sería la posición de la mediana y ya vamos a calcularla. Este valor n dividido en 2 me da el valor de la mediana, de la mediana. O bueno, no el valor de la mediana, más bien me da la posición donde voy a encontrar la mediana. El FI-1, frecuencia acumulada, el FI, frecuencia absoluta, y A corresponde a la amplitud. Entonces comencemos a sacar los datos. ¿Qué datos voy a sacar? Bueno, voy a sacar por aquí, voy a sacar el LI.
Pero antes de sacar el LI, yo debo encontrar la posición. La posición de la mediana es de la siguiente forma. La posición es n dividido en 2, como mencioné hace un momento. ¿Quién es n? N es 50. 50 dividido en 2 es 25. ¿Qué me indica esto? Que la posición de la mediana está o mejor, la mediana está en la posición 25. Entonces, ¿dónde busco esta posición? La posición, siempre las posiciones en una tabla de frecuencia se buscan en el FI mayúsculo. Entonces yo comienzo a revisar, bueno, el 25, ¿está el 25? No, no está el 25. Está el 15 y está el 31. Yo sé que el 25 está entre el 15 y el 31. Siempre cuando no encontremos el valor de forma directa en la columna de la frecuencia acumulada, entonces nosotros tomamos el mayor valor donde está el valor específico. Es decir, aquí el 25 está entre 15 y 31. Yo tomo el 31 como mayor valor. Toda esta va a ser mi fila que voy a usar para encontrar los valores que me piden para reemplazar en la fórmula. El primer valor que me piden es el límite inferior, LI. Entonces, en esta fila, el límite inferior, pues sería el límite inferior del intervalo, en este caso 10. Límite inferior. Bien. N dividido en 2, pues N dividido en 2 ya dijimos que era 25, lo acabamos de calcular acá. Luego aparece FI menos 1. Y quiero que entendamos aquí lo siguiente. Entonces, tenemos el FI menos 1. Esta columna que yo tomo como referencia, que fue la que encontré a partir de la posición, a esta columna, digamos como que la columna F mayúscula va a ser FI, FI mayúscula, y la columna F minúscula va a ser FI minúscula. ¿Qué representa este FI menos 1? Esto no indica que voy a restarle 1, sino que voy a restar una posición. Si esta es la posición FI, como lo acabo de mencionar, porque es la fila que yo tomé como referencia a partir de la posición que encontré allí para la mediana, si esta es la posición FI, la posición FI menos 1, pues es la anterior. Por lo tanto, el FI menos 1 es 15, la posición anterior. ¿Listo? FI menos 1 es 15. En la fórmula aparece el FI, ¿cierto? El FI ahí está, el FI, ahí está. ¿Cómo calculamos el FI? Bueno, si este es el FI mayúscula, el FI minúscula sería este, el 16. Note que no es FI menos 1, es decir, no es una posición anterior, sino tal cual como aparece allí, 16. Y luego la amplitud. Entonces, la amplitud es el tamaño del intervalo. Pues, ¿cuánto hay de 10 a 15? Pues de 10 a 15 hay 5. Te tome el 15 y réstele el 10 y eso va a dar 5. O cuente, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recuerde que el 15 no lo tomamos. Tomamos solamente el anterior. Por eso es más fácil tomar 15 menos 10 y eso me da 5 como amplitud. Muy bien, ahora sí, teniendo esa información, entonces yo voy a reemplazar en la fórmula de la mediana. Mediana, M sub E es el símbolo. Límite inferior, LI, 10, más n dividido en 2, n dividido en 2, 25, menos fi menos 1, fi menos 1, 15, sobre fi minúscula, 16. Y esto lo multiplico por A, la amplitud, que es 5. Entonces, si nosotros sacamos los valores bien, ya solamente es reemplazar en la fórmula. Entonces, reemplazo m sub e, 10 más. Recordemos que primero se hace esta multiplicación antes que la suma. Pero bueno, voy a resolverlo de adentro. 25 menos 15. Eso daría 10. 10. Quedaría 10 dividido en 10 multiplicado por 5. 10 dividido en 10 pues me da 1. 1, entonces mediana, eso sería 10. 10 dividido en 10 me da 1, entonces sería 1 multiplicado por 5. Ahora, 1 multiplicado por 5 pues me da 5. Recuerden que por orden de operaciones primero es la multiplicación antes que la suma. Sería 10 más 1 por 5, 5. 10 más 5 pues me da 15. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de la mediana? El valor de la mediana es 15 para este conjunto de datos. 15 para este conjunto de datos. Bien. De esa forma se calcula la media, la mediana y la mode para tenerlo allí en cuenta. Bueno, pues espero que el video de estos ejercicios les pueda ayudar a estudiar, se puedan preparar muy bien, que estén bien. Nos veremos en una próxima ocasión.